Bueno, vamos a iniciar la actividad del día de hoy. Es una actividad que realmente nos conmueve, nos emociona, también nos causa sentimientos encontrados, pero es finalmente un lugar de llegada por el que estuvimos trabajando durante bastante tiempo, desde el 11 de octubre de este año, del 2011, ¿no? Perdón, del 2012. Finalmente, en esta coedición se expresa una voluntad conjunta para poder abrir la reflexión sobre un hecho que nos encontramos precisamente en el proceso de reapropiación de la historia del círculo psicoanalítico. Como bien lo decía Carolina Lozoya, una entrañable amiga tanto de Fernando como mía, nos decía, bueno, ¿cómo no pensar que si estaban en un trabajo de reapropiación de la memoria de la institución no aparecieran los fantasmas, no aparecieran este tipo de criptas? Tenían que aparecer. Finalmente es un texto que refleja el trabajo de investigación de Fernando González, muy serio y muy comprometido con el círculo, y también refleja el proceso de discusión que se tuvo a lo largo de toda la investigación que realizó Fernando González, porque en varias oportunidades estuvimos reflexionando con él los avances de su investigación, los miembros asociados del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Y otra cosa muy meritoria, otro aspecto muy meritorio, es que finalmente nos hubiera gustado que participaran más miembros activos, aportando su escritura también y su mirada en el texto, pero aparecieron tres se dieron a la tarea de dar su mirada particular. Claudia Brinco, que es miembro del Instituto de Formación del Círculo Psicoanalítico Mexicano, Eloisa Rodríguez, que hoy no pudo venir, pero estará en nuestra próxima presentación en la librería Gandhi, y Katia Weidler. Me parece que eso fue un gran logro. Este libro, como lo hemos comentado con Katia, es un libro entrañable, es un libro que nos sirve a la institución como interventor institucional para podernos seguir pensando y reescribiendo. Es un punto de llegada, pero también es un punto de partida. Para esta primera presentación, que finalmente es parte del acto simbólico del que tanto hablamos entre los mismos asociados, se trata de abrir el tema, no de cerrar. Si participó la participación de Igor Caruso en el Spiegelgrupp, se trata de abrirlo, y el acto simbólico es eso, abrirlo con las diferentes miradas y las diferentes formas de abordar el tema. Es por esto que para esta presentación tenemos representantes de cada una de nuestras sedes. Está con nosotros Luis Carlos Vázquez, él es psicólogo, y él es uno de los compañeros que están trabajando en el CPM de Guadalajara. Está con nosotros Carmen Pardo, también psicóloga. También se formó, igual que Luis Carlos, en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, y ella pertenece al CPM del Distrito Federal. Está con nosotros, por supuesto, Fernando González, que ha sido miembro del Círculo Psicoanalítico muchísimos años y que ha seguido cerca trabajando con nosotros, como lo muestra este impresionante texto. Está también Luis Fernando Macías. Luis Fernando Macías es filósofo, es psicoanalista, y él está trabajando en la sede del CPM en León. Y finalmente está con nosotros nuestro querido colega y compañero Felipe Flores Morelos, que ha sido muchos años miembro del Círculo Psicoanalítico. Él también es parte de nuestra memoria, y desde unos años acá ha vuelto a acercarse y está participando activamente con nosotros en los seminarios. Nos parece que es una mesa que puede representar desde los diferentes puntos de vista una opinión sobre este texto, pues para seguir pensando. Bienvenidos, muchas gracias a ustedes por darse tiempo este viernes para estar aquí. Y bueno, vamos a empezar. Las reglas del juego van a ser, y de la exposición, 20 minutos por persona,
y ya les indicaremos cuando se cumplan los 20 minutos. Va a iniciar Felipe Flores. ¿Se escucha? Ahora sí. Digo, los actos son metáforas, porque el hecho de que yo que empiece con esto me recuerda que este tinglado de alguna manera empezó también bajo mi cobertura, digámoslo de esa manera. A la sazón daba yo un seminario, coordinaba un seminario aquí sobre la institución psicoanalítica. Los asistentes a ese seminario no querían que se hablara de la institución psicoanalítica en general, sino que querían saber algo más de la institución círculo psicoanalítico en lo particular. Eso nos llevó a rastrear algunas cosas y a, entre otras, discutir el tema de la participación de Igor Caruso en la historia de esta institución y del psicoanálisis en el mundo, pero especialmente en México, ¿no? Una de las compañeras que estaba tomando el seminario se fue a Wikipedia y en Wikipedia descubrió la afirmación, según parece afianzada o apoyada en el texto de Evelyn List, de que Igor Caruso había participado en las actividades o política institucional, digamos así, del gobierno alemán, en actividades dirigidas a la eutanasia de niños contrarios a la pureza de la raza y todas estas cosas, ¿no? Para ella fue muy fuerte, de alguna manera estaba más afectada por el asunto porque a la sazón tenía 2 niños pequeños y le parecía terrible el asunto. Lamentablemente después este escándalo se fue convirtiendo, resbalando ligeramente hacia otras preocupaciones. El caso es que salimos de esa sesión del seminario e inmediatamente comenté yo lo que había pasado, el descubrimiento de Wikipedia, el descubrimiento de esta alumna del círculo, y estaban Alejandra de la Garza, estaba Carlos Fernández Gauss, estaba Alberto Montoya, no estaba Fernando en ese momento, pero muy pronto se comunicamos el asunto, ¿no?, que habíamos encontrado. Y en esa reunión urgente, improvisada en la banqueta aquí a la puerta, se tomó la decisión de meterse a fondo en el asunto. Meterse a fondo en el asunto significaba que el primero que tenía que investigar la realidad implicada en el asunto era el círculo, y que de ninguna manera, fuera el hallazgo que fuera el que se hiciera, se guardaría silencio al respecto. Era de primerísima importancia que el círculo, que sería uno de los primeramente implicados por este descubrimiento aquí, fuera el primero en abrir el asunto y fuera el que publicara lo que se hallara, fuera lo que fuera. Se trató de ver si se podía trabajar un poco en equipo. De alguna manera hubo algún equipo un poquito de lejos, por lo menos recopilando algunos materiales, etcétera. Pero finalmente, por diversas razones, todas las cuales se reconocen al leer el libro, Fernando pensamos que podía ser el apoyo más importante y él estuvo dispuesto a cargar con este peso. Bueno, este es el arranque. Después me entero por algunas personas que el texto de Wikipedia ya había tenido varias versiones y que aparentemente había habido diversos momentos de las. Esto es simplemente para hablar del origen de todo este lado aquí.
varias personas fueron contribuyendo a reunir material. Estoy pensando en este momento en Rodolfo Álvarez del Castillo, que fue muy activo, recopilador de artículos y material al respecto. Después aparecieron muchos más, y hay que reconocer el esfuerzo de Fernando y la generosidad de Fernando, que para abordar todo el material, la gran mayoría de él en alemán, pagó de su propia bolsa las traducciones. Esto no es solo un agradecimiento, es una muestra de la profunda implicación que tiene este libro para todos nosotros y para Fernando González en particular. Tienen su historia los libros. Historia Abendliber, ¿no? Haben su afacta liberi. Los libros tienen su historia. Esta es la historia de este libro. No voy a hablar de un libro más que para que lo lean. Me parece un libro muy importante. No solo muy importante para nosotros, porque de alguna manera nos toca a todos. Y no solo a los que tienen una historia común con el círculo, a todos. Ya diré un poquito más adelante por qué. Me parece un libro muy importante por muchas razones que van más allá del círculo psicoanalítico mexicano y de la persona de Igor Caruso. Es un libro que nos obliga a hacernos muchas preguntas sobre las relaciones entre lo social, lo político, las situaciones sociales e históricas y la producción teórica de los textos, del pensamiento, la transmisión del pensamiento, y vale decir también la producción de instituciones que transmiten finalmente de manera inevitable todo lo que en ellas se juega de historia. Quizás después pueda aclarar un poco más. El interés, la pasión, el placer, el displacer, el dolor, me atrevo a suponer, la preocupación y el compromiso de Fernando González en esta investigación y en la escritura de este libro se notan en todas las páginas del texto. Es un texto que muestra no solamente un enorme esfuerzo y una enorme seriedad en la investigación, en la búsqueda que no se queda en las opiniones o en los rumores, sino que afanosamente busca lo que Fernando llama los datos duros, constatables, comprobables, etc. Fuimos de alguna manera acompañando un poco una redacción, alguna otra, pero debo decir que de la penúltima versión que yo leí, todavía en fotocopias arrolada por ahí, a esta última la distancia es muy notable, muy importante y mis respetos. No solamente se trata aquí de la persona de Igor Caruso, se trata de una historia que cuando vemos el libro se nos muestra como algo todavía presente. Presente en sus efectos, pero también de algunas diversas maneras
presente en sus repeticiones. No puedo o no pude leer el libro de Fernando sin tener presente todo el tiempo a una analizante mía, antropóloga, judía, que se especializa en el estudio de la historia de la eugenesia en nuestro país. Así como de repente me sorprende encontrar toda esta temática del mejoramiento de la raza y la eliminación de los elementos que la desdoran, etcétera, de diversas maneras y métodos, no es nada nuevo. Ya desde Esparta se practicaba el asesinato desde el precipicio, ¿no? Sí. Pero ideologizado, argumentado, filosofizado, racionalizado de múltiples maneras. Bueno, me sorprendió de repente encontrar entre los precursores de la eugenesia nazi a Kraepelin, por ejemplo, ¿no? Gracias al estudio de Claudia Bricko, entre otras cosas que están en el texto, y me hizo recordar a los Kraepelins de este país, que inspirados en la eugenesia vía Gregorio Marañón, pasaron por Narciso Bassols, por ahí algunos famosos mexicanos más, el último de los cuales en este momento en mi memoria es José Vasconcelos. Hablaba yo el miércoles pasado de este evento de hoy con un grupo de personajes, historiadores, notarios y abogados, que hablaban de la eugenesia a la mexicana, que se ejerce a través de la discriminación racial y de la imposición de situaciones de clase, ¿no? Ya no se mata, se asesina sin su permiso, etcétera, etcétera. No voy a abundar en eso, pero bueno. ¿Qué relación hay entre el psicoanálisis, su historia, sus textos, su transmisión y la cultura, la ideología y la sociedad en que crece, etcétera? Voy más directamente al libro. El libro tiene varias partes. Está el texto de Fernando, el texto de Katia Basler, el texto de Claudia Luisa, amén de otros textos en los anexos que me parecen no solamente muy importantes, creo que podríamos tener en un segundo tomo con muchos más anexos, pero están, me parecen muy importantes, entre otras cosas porque desmitifican las posibles críticas que este asunto de Caruso puede provocar. Estoy pensando particularmente en aquellos que atacan al círculo por ser algo así como crítico bastante Caruso, sin dejar de amar apasionadamente y leer con fervor a Martin Heidegger. Ya saben de quién pienso. El texto de Fernando, siempre preocupado por tener la claridad del contexto en que se van produciendo los hechos, siempre preocupado por analizar en detalle, bueno,
hasta viajar para ver los textos, entrevistarse con la hija de Caruso, etcétera, y tener la mayor cantidad de elementos posibles para que sus aseveraciones sean justas, correctas, objetivas, hasta donde se puede, me parece muy, muy importante y muy notable. El texto, el contexto que lo implicó en carne viva. Es un libro entrañable porque está escrito con las tripas. Los textos que acompañan al libro, como Katia Weisberg, Claudia Brinco, son también, me parece, de una enorme importancia y manifiestan muy claramente la actualidad y la presencia hoy de ese pueblo. Incluso en nuestros cursos de psicopatología, incluso cito a Mazuca y su historia de la relación entre la psiquiatría y la psicopatología freudiana. ¿Cuánto leyó Freud a estos que pensaban, por ejemplo, que había que liquidar a todos los esquizofrénicos porque se trata de una vida que no vale la pena vivirse? Bien, y bueno, están también los anexos que son muy importantes. Por ahí habría alguno más que poner, pero bueno, no estoy hablando del nazismo ni de la eugenesia, estoy tratando de mostrar lo profundamente afectado que quedo por la lectura del libro, la profunda impresión que me produce la seriedad y la pasión con que fue trabajado, la implicación personal, familiar, teórica y como psicoanalista de Katia. Recuerdo todavía cierta resistencia de Claudia Brinco a ocuparse de ciertos temas de la historia de su pueblo, y sin embargo le entró con todo. Y ahí está el texto. Finalmente, pues, léanlo, y seguro que no será una sola vez que lo leerán. Queridos colegas y alumnos, apreciados invitados. El libro es muy interesante, rico en detalles importantes, pero traté de ser breve porque son muchos. Y lo más importante es que ustedes lo lean. Si existe algo doloroso en la vida, es enfrentar las faltas de los padres idealizados desde la novela familiar. Los fundadores o referentes fundacionales de una institución, como sabemos, no son padres, por obvias razones. Pero eso no impide que también los tengamos idealizados desde la novela institucional, tanto individual como colectivamente. A un padre no se le elige, a una institución sí, y es precisamente por sus ideales, su filosofía y sus objetivos que le elegimos. Y todo esto tiene que ver con los referentes fundacionales y con la historia misma de la institución. Es decir, la elección de una institución implica algo parecido al enamoramiento, en que colocamos en el otro lo que consideramos valioso desde nuestros propios ideales, obvio desde nuestro narcisismo. Por eso el proceso de asumir las faltas de los referentes fundacionales también es doloroso, también toca el narcisismo. Sabemos que el CPM no lo fundó Caruso, pero sí fue fundamental, fundante de los ideales institucionales a través de Armando Suárez y Raúl Páramo, de quienes fue maestro y analista. Decía en otra ocasión en que hablé de esta institución que por el CPM circulan los fantasmas de aquellos que nos antecedieron
y que forman parte de lo que hoy es nuestra institución a través de su trabajo y sus aportaciones, y de alguna manera están presentes en los ideales, los fundamentos y el trabajo cotidiano. Pero lo que no sabía en ese momento es que nos iba a aparecer una cripta con cadáveres de niños. Una cripta no fantasmatizada, no historizada, algo que irrumpió desde lo real, desde lo no pensado, ni siquiera imaginado, que rebasó todas las expectativas. Y cuando algo viene desde lo real, obliga a nivel individual a elaborar y a nivel social a historizar. Cuando surge algo que está rebasando todas las expectativas, obliga a hacer historia. Y este libro es estas dos cosas. Por una parte, la historia del personaje Igor Caruso, que no fundador, pero sí referente fundacional en la historia del Círculo Psicoanalítico Mexicano, del contexto en que vivió y de las circunstancias de vida que lo llevaron a participar en la muerte de varios niños en el año de 1942, cuando trabajó como psicólogo en la clínica Ann Spiegelman, ya que sus diagnósticos eran utilizados por sus superiores para determinar el destino de esos niños de acuerdo a las leyes del exterminio de los no útiles para la comunidad durante el periodo del nacionalsocialismo. Él mismo dijo que se dio cuenta, quizá demasiado pronto, es decir, hubiera sido preferible no darse cuenta. Esta política se extendió después, como sabemos, hacia la purificación de la raza aria y la exterminación de 6 millones de judíos y otras razas. Invito a leer al respecto los trabajos de Katia Weisberg, Eloisa Rodríguez y Claudia Ringo, también en este libro, quienes nos brindan el contexto histórico-social de dichas leyes y de toda la ideología que llevó a cabo. Como segundo aspecto de este libro, su lectura nos permite, a mí me lo permitió, elaborar la caída del ideal, de la idealización que hicimos de la figura de Igor Caruso, referente fundacional muy importante de la institución que elegimos y a la cual pertenecemos, desde nuestra propia implicación institucional. Creo que este evento, en que vamos otra vez pensando juntos todo esto, es otro pasaje de esta elaboración individual e institucional, a la manera de los ceremoniales y rituales de un duelo que nos permite dar sepultura a nuestros muertos y elaborar los nuevos. Aquí el duelo, lo que perdemos son las ilusiones, los ideales, el lugar donde colocamos a alguien. Para el CPM en México, todo esto comenzó, justo como decía Felipe, en octubre de 2012, en un seminario de Felipe donde Cintia del Castillo descubre la participación de Caruso en el Spiegelman. Fue exactamente del orden de lo que no se podía creer, de lo impensado, de lo inimaginado, ya que estaba suprimido desde la fundación del CPM, situación también extraña, ya que nunca nadie preguntó a Armando Suárez sobre las actividades de Caruso en Alemania durante este periodo. Desde entonces, varios miembros y exmiembros del CPM, gente muy cercana al círculo, comenzaron a buscar y a compilar documentos sobre el hecho para comenzarlo a conocer y a poderlo nombrar. A la fecha sabemos que Raúl Páramo, lo que está Fernando en su libro, sí lo sabía. No sabemos si Armando Suárez lo sabía o no, y si lo sabía tampoco sabemos por qué nunca lo dijo. Ellos dos iniciaron los primeros seminarios de lo que después sería el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Felipe Flores, a la semana, ya traía ya el artículo de Evelyn List y nos traducía párrafos, quien en 2008 publicó un artículo sobre las actividades de Caruso durante su época en la Alemania nazi, lo publica en Austria. Me acuerdo mucho de Felipe a la semana, ya en la mesa ahí de la biblioteca, leyéndonos los párrafos que traía ya en el artículo. Rodolfo Álvarez del Castillo, ya lo mencionó Felipe, creó una página en Facebook donde ha ido recopilando documentos sobre el tema, y Fernando inició esta investigación en este libro, pero de la que también nos fue presentando avances para ser trabajados después de su lectura en una asamblea de centros activos y en pasillos, ¿no? También se informó a los formandos en una reunión con ellos y se realizó un evento que se puede consultar en YouTube, en los videos de YouTube del círculo, donde varios miembros activos presentaron sus reflexiones. Algunos de esos trabajos que están en ese evento
están ya retrabajados y se encuentran en el libro, como es el caso de las tres compañeras que ya mencionamos. Nos dice Fernando González en su trabajo que en Alemania y Austria poco se hablaba entre psicoanalistas del periodo nacionalsocialista durante la posguerra y posteriormente, en un intento de censurar o suprimir del presente de esa época lo vivido en aquellos años. Y fue justamente hasta el trabajo de Eric Lewis que apareció con toda su fuerza el impacto del hecho. Más adelante voy a comentar lo que viene. Acá en México también anota Fernando que para los primeros alumnos cofundadores posteriormente del CPN, de Luis Fernando, el nazismo y la posguerra europea quedaban muy lejos, así como los años del existencialismo cristiano y la influencia de Jung en Caruso. Para nosotros, dice Fernando, la vida de Don Caruso comenzaba con la fundación del Círculo de Psicología Profunda en Viena en 1947, cita de ejemplo. Pero no mucho más. Pronto la lectura de la obra de Freud y las aportaciones del psicoanálisis francés ocuparon la atención del naciente CPN. Aunque sí, también se abría el CPN a filosofía y a otras disciplinas. Tampoco a Caruso se le menciona más que como analista y profesor de Armando Suárez, y poco se ha leído de él desde que existe la propuesta organizada de formación. Y si se le menciona es en relación a los inicios del CPN y lo que Armando Suárez mencionó sobre Caruso, que caracterizaba al Círculo de Viena. Para nosotros, los de las primeras generaciones del programa estructurado, de la tercera, Caruso fue vivido igual que lo que Fernando anota en los que participaban en los primeros seminarios. Carusiano, cito textual, quería decir freudo-marxista. Esta genealogía sirvió como referencia en una mirada crítica de la sociedad en el CPN. Sobre todo, ahí acaba la cita textual, pero sigue diciendo Fernando, sobre todo en el contexto del 68 en México y desde entonces hasta la llegada de los colegas sudamericanos a fines de los 70. Recomiendo mucho la lectura del anexo 3 del libro, en que se incluye un trabajo de Armando Suárez sobre el freudo-marxismo. Otra referencia en torno a Caruso, entró al círculo, remite a la tradición del Círculo de Viena que propugnaba la apertura, cita textual, de las ciencias sociales y la filosofía, así como la crítica al modelo médico de la IPA y sus ideales. También la institucionalizada, inspirada en el modelo de las iglesias de Oriente, la conformación de red de círculos sin primo inter pares, compartiendo un mínimo de elementos sustanciales, el análisis individual, la supervisión, los seminarios, pero con independencia de las modalidades de transmisión y la lectura de Freud. Estas fueron las referencias de Caruso desde Armando Suárez, que quedaron hasta 2012 en el imaginario institucional. Como ven, ese era nuestro Caruso fantasma, bastante digno como modelo identificatorio y capaz de aglutinar a varios colegas y profesionistas con el deseo de reunir psicoanalistas durante mucho de la historia del CPN. Pero en 2012 aparecieron los niños muertos. El Caruso no conocido, bastante siniestro, colaborador en la maquinaria de exterminio nazi, y acá seguimos tratando de asimilar todo esto. En Viena se supo, tal vez siempre, pero no era parte del discurso institucional, y también se armó, como decía, un revuelo parecido al nuestro por la publicación del texto de Evelyn List en 2008 en la revista Teoría y Práctica Psicoanalítica. Dicha autora trabajó en archivos de la Municipalidad de Viena, realizó entrevistas a personas de esa época, de tal manera que su artículo parece bastante serio y documentado. Nos dice Fernando que de todas maneras un colega vienés, Mayer, escribe un texto donde acusa a List de tener una transferencia negativa con su objeto de investigación. La acusa también de querer limpiar la casa del pasado nazi para poder entrar a la Sociedad Psicoanalítica de Viena y para participar en la Asamblea de la Federación Europea. Karl Fein, del Círculo de Viena, al cual escribió Rodolfo Álvarez para conocer la posición en Viena en la época que se conoció esto, le respondió que no hay una posición única. Un grupo que depende de la relación con Caruso niega la investigación histórica, la denomina bashing, falacia, deformación, hostigamiento. Otros están confundidos, otros contentos de que el rumor ya cuente con pruebas, y otros más no serían infelices si pudieran cortar las raíces históricas
y cambiar la novela familiar o más bien institucional. Otra cita textual. El doctor Christian Sach, en un libro llamado Sobre afirmaciones y omisiones unilaterales, habla sobre las emociones propias sobre este debate Caruso del 2008 y decía que el daño ya no podía reformarse y no sería suficiente quitar de todas las páginas web de los círculos a Caruso como referente institucional, que lo único que quedaría sería la autodisolución de las asociaciones. Como se puede observar, la actitud de los colegas de Viena no fue nada diferente en 2008 como acá en 2012. Negación, confusión, intentos de justificación o culpabilización en un primer momento. También se habló de cortar las raíces históricas a través de la disolución y refundación de la institución e incluso como resultado de las dificultades de establecer criterios más o menos comunes para la elaboración de esto, se dio la separación de algunos colegas del CPM. Señala Fernando cómo también Rodolfo Álvarez cuestionó a Eleni Lis sobre el supuesto silencio cómplice de Caruso, para que vean que no tenemos opiniones únicas, en la participación de los eventos de asesinatos durante el nazismo, encuadrados en el programa Acción T4. Lo anterior pese a que Caruso sí declaró públicamente su participación en el Spiegelgruppe en varias ocasiones. En 1964 en la revista del Spiegel, en una entrevista radial y en el trabajo que presenta Rosa Tanco Duque, que fue compañera de Armando y de Páramo en Viena, en una revista colombiana que Caruso conocía. Entrevistado por Fernando para esta investigación, Arturo Fernández Cerdeña, otro personaje importante en los inicios del círculo, compañero de Raúl Páramo y Armando Suárez en Viena, en los seminarios de Caruso, comenta que efectivamente en esa época, cuando estaban tomando seminarios, no se hablaba en Viena sobre el régimen nazi. Incluso había gente que hablaba bien. No se sabía bien a bien qué había pasado con los judíos y no se tenía mucha idea de los campos de concentración. En ese tiempo el problema eran los comunistas y la división de Alemania. Por su parte, Raúl Páramo le comentó al autor, a Fernando, que él sí sabía de la participación de Caruso en el Spiegelgruppe, pero concuerda con Fernández Cerdeña que de esto no se hablaba. En fin, como vemos, el tema ha despertado la polémica y las opiniones y posturas más variadas. Y seguramente cada quien seguiremos teniendo diversas opiniones sobre Igor Caruso. Pero creo que lo importante como institución ha sido poder hablar de todo esto. Agradezco profundamente a Fernando regalarnos su trabajo, a las colegas que nos brindaron también sus aportaciones en el libro y en la mesa redonda, para que desde este conocimiento podamos apreciar mejor esta parte de la historia de Igor Caruso y del contexto histórico que le tocó vivir. Y si bien, como dice Alejandra de la Garza, no somos responsables de los que hacen otros, mi respuesta a su pregunta, entonces, ¿de qué sí somos responsables? Mi respuesta es, somos responsables de asumir nuestros orígenes, de no seguir ocultando lo que ya sabemos, de intentar tolerar la caída y desidealización de nuestros referentes fundamentales, porque solo así podemos recibir y hacer nuestro aquello con lo que sí nos identificamos y ha formado parte de la historia del CPM. Para que Igor Caruso y su trágica historia pueda volver a formar parte del discurso del CPM y él pueda volver a formar parte de los fantasmas que circulan por acá. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos enfrentarlo y asumirlo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Es para mí un gusto estar aquí con todos ustedes compartiendo la presentación del libro de Fernando, el más reciente, que en esta ocasión cuenta con la valiosa aportación de varias miradas de miembros del círculo. Y bueno, agradezco la invitación a Fernando y a María Alejandra por estar aquí participando como uno de los comentaristas. ¿Se escucha? Sí. He de confesar que al empezar la lectura del libro con las palabras preliminares de María Alejandra, me cuestioné si luego de esta amplia presentación, al final yo tendría algo que añadir a lo comentado por ella. Impresión que se intensificó a medida que leía el texto,
esta vez por el vastísimo y variado arsenal conceptual del que hace gala Fernando, en su narración minuciosa, en la que nos da cuenta de numerosas y complejas variables. Viéndome pues con un espacio estrecho para moverme sobre la cancha, no me quedó más remedio que darme ánimos a la manera de los futbolistas mexicanos, es decir, hacer mi mejor esfuerzo. Arriesgo entonces compartirles mis primeras impresiones, resultado de apenas una primera lectura de un libro que, sin ninguna duda, amerita mucho más que una segunda vuelta. Un año después de su visita a México para participar en el programa Encuentro en 1974, para 1975, Igor Caruso, el personaje central de la investigación cuyo producto nos presenta hoy Fernando, publicó en alemán Narcisismo y Socialización, Fundamentos Psicogenéticos de la Conducta Social, mismo que 4 años más tarde, en 1979, editó en México la editorial Siglo XXI bajo la supervisión de Armando Suárez. En ese texto, entre otros temas, Caruso aborda el de la interrupción del embarazo, cuya liberalización se estaba efectuando en varios países europeos, provocando vivas discusiones. Caruso advertía que la cuestión en general, lo cito, es tratada sobre una base emocional e ideológica, y que los argumentos extremos, como el aborto es un asesinato o mi vientre es mío, han de considerarse puramente emocionales y contribuyen poco al esclarecimiento de la cuestión, que reconocemos es muy difícil y contradictoria. Termina la cita. Semejante dificultad y contradicciones resulta esclarecer el asunto que catapultó la investigación de Fernando, el perturbador hallazgo, como lo califica María Alejandra, de la hasta entonces ignorada por el Círculo Psicoanalítico Mexicano participación de Igor Caruso en el hospital Am Spiegelgrund, bueno, yo no sé alemán, me van a disculpar la pronunciación, en Viena, donde durante 8 meses de 1942 trabajó realizando evaluaciones psicológicas dentro del programa de eutanasia infantil embarcado en la política de exterminio del régimen nazi. Es decir, es un tema que también toca la interrupción de la vida humana, con la agravante, en el caso que nos ocupa, de que sin rodeos se trata de asesinatos planeados y fríamente ejecutados, y no de argumentos ideológicos o puramente emocionales como el de el aborto es un asesinato. El conocimiento de esta información provocó distintas reacciones en el seno del círculo. Desde los que la recibimos esta noticia con cierta agilidad, habida cuenta de que Caruso ni siquiera fue una referencia teórica en nuestra formación, hasta quienes se sintieron tan profundamente afectados por el hecho, al grado de sugerir la disolución del círculo, para así cortar el tajo con cualquier vestigio nazi descubierto en un referente fundacional de nuestra institución. Lo cierto es que se trataba de un tema delicado, incómodo, considerando la influencia que Caruso tuvo en la formación psicoanalítica de 2 de los fundadores del círculo, Armando Suárez y Raúl Páramo. ¿Qué hacer con eso? La propuesta de Fernando es la que nos ofrece en este libro, a saber, hacerle frente para poder pensar, o en palabras del propio autor, sostener la vista, procurando no dejarse intimidar por el miedo a la gorgona y sacar las consecuencias. Un objetivo de la investigación, explicitado en el prólogo, consiste en dar cuenta de una identidad institucional, la del Círculo Psicoanalítico Mexicano, una identidad, cito a Fernando, sin fisuras aparentes, henchida supuestamente de espíritu crítico, hasta que, mediante el proyecto de reapropiación de la memoria del CTM, impulsado por la Junta Directiva encabezada por María Alejandra, se le ocurrió preguntarse por las genealogías constitutivas de dicha identidad institucional, en las cuales encontró un antecedente desagradable. En esta empresa, el libro ofrece un abundante material para el análisis, documentos, testimonios, entrevistas, el cual nos muestra la complejidad del tema abordado,
y cómo éste no puede reducirse a una dimensión única. De suerte que Fernando se mueve en un delicado terreno en el que, echando mano de su dilatada experiencia investigadora y analítica, es muy cuidadoso evitando polarizaciones. Al recorrer los distintos capítulos del libro, destaca el pensamiento crítico del autor, su honestidad en el reconocimiento de su implicación en el tema y el respeto en su tratamiento del mismo, intentando entender la actuación específica y las circunstancias de la práctica de Caruso en Spiegelbrunn. Y si bien esto constituye el eje central del libro, el tema se desliza por varias vías, entre ellas la de enfrentar parte de una historia del psicoanálisis más general y compleja, que por muchos años estuvo invisibilizada y por lo tanto no interrogada ni pensada, sino hasta hace muy poco tiempo, dice Fernando, en una institución muy pequeña. Hablando de descivilización, yo pensaba que estaba en una institución grande, pequeña pero importante. Fernando reconoce que el caso coloca entre la moral, la memoria y la historia, las cuales pueden confundirse, razón por la que intenta dar cuenta lo más preciso posible de lo que ocurrió y de sostener su análisis en qué ocurrió, más allá de implicación, transferencias y o coyunturas. Tarea harto complicada para el investigador cuando se es cofundador del CTM y miembro de la primera generación de psicoanalistas formados por esta institución. De hecho, en esta doble condición del autor, me parece que se puede apreciar un doble resorte para su investigación, un autorreproche y un reclamo. El autorreproche, detectable en su insistencia acerca de por qué nunca se les ocurrió investigar la situación de los psiquiatras y psicólogos que permanecieron en Alemania y en Austria durante la Segunda Guerra Mundial, cuando tenían a la vista el dato curricular de Caruso de haber trabajado en Spiegelbrunn en aquella época y que bastaba con formular la pregunta. En tanto que el reclamo se percibe en su señalamiento de que Páramo y Suárez, exanalizandos y discípulos de Caruso, no desconocían ese hecho y aún así no se lo hicieron saber a sus discípulos y formandos, hasta dar la impresión de lamentarse por aquella confianza básica depositada en nuestros formadores mayores. Así pues, Fernando se da a la tarea de indagar y describir la participación de Caruso en el mencionado hospital vienés, la función que ahí desempeñaba y sus mortíferas consecuencias en la selección de aquellos niños y niñas considerados no dignos de vivir. Pasa revista a distintas reacciones suscitadas en torno a este pasaje y desmonta argumentos para exponer sus piezas, sean tanto de defensa y justificación a Caruso como de crítica y enjuiciamiento. A estas, las de crítica y enjuiciamiento, las desnuda en su aspiración purificadora. Y entre las primeras, evidencia como insostenibles argumentos orientados a que Caruso apenas había sido una pequeñísima pieza en aquella maquinaria nazi de exterminio y que a lo sumo unos pocos de sus centenares de dictámenes psicológicos habían derivado en la eutanasia. Como se puede apreciar, cual Hipólito cuando privó de la vida a Rosita Alvírez en el famoso corrido, Caruso disparó 100 diagnósticos psicológicos, pero solo 14 fueron de muerte, según cifras obtenidas por la psicoanalista e historiadora Eveline List. Si bien el autor no minimiza el hecho de que antes de emigrar a Viena, Caruso atravesó por situaciones familiares, sociales y políticas contradictorias que incluso llegaron a hacer peligrar su vida, pone en tela de juicio el que toda vez llegado a la capital austriaca, en verdad no tenía otra opción que colaborar con los nazis en Spiegelbrunn. Apoyándose en datos proporcionados por List y Ernst Klein, puede concluir que Caruso no era un ingenuo espectador, sino parte activa del dispositivo exterminador. List asegura que la vida de Caruso no peligraba si se rehusaba a ese empleo, y que luego se presentó como víctima y resistente ahí donde no lo era. Lo que Klein fortalece al documentar que los colaboradores de su categoría eran iniciados en los secretos y sabían que se trataba de eliminar la vida sin valor.
Ante la crudeza de tal información, Fernando se pregunta qué hizo Caruso cuando se enteró. Pregunta un tanto ociosa. Si damos credibilidad a lo comunicado por Klee, pues es obvio que Caruso aceptó aquellas condiciones laborales que incluían, según List, que también presenciaba las atrocidades perpetradas en la clínica contra los niños. De suerte que el autor no se queda con esta pregunta, o en esta pregunta, sino que lleva su cuestionamiento al punto de por qué Caruso no intentó dejar de ser una pequeñísima pieza, así lo menciona Raúl Páramo, en el engranaje de la mortífera maquinaria nazi en cuanto se enteró. Bueno, un enigma irresoluble, hasta para la agudeza intuitiva de Sherlock Holmes, pues si en vida Caruso no contribuyó a proporcionar pistas para su esclarecimiento, no lo hará desde el más allá y no precisamente desde el principio del taller. Un eje central en el análisis del material consiste en intentar delimitar la responsabilidad de Igor Caruso en este capítulo de su vida. Una responsabilidad que no se reduce a admitir que sí sabía, sino que apunta a explicitar y asumir cómo participó, lo que no es asunto menor bajo la siguiente reflexión de Fernando. Se puede ser psicoanalista cuando antes de serlo se participó en actos que contribuyeron al asesinato de niños considerados no dignos de vivir, con el ingrediente de fundar después una institución pretendidamente psicoanalítica acompañado de exnazis o simpatizantes del nazismo. Lo que se va configurando en la indagación es el develamiento de una imagen de Caruso bastante diferente de la que sugiere el título de un escrito de Armando Suárez: Caruso, mártir de la esperanza. Pues a raíz de su despido de Spiegelbrunn, supuestamente por ineptitud, Caruso utilizó sus contactos para promover su carrera profesional para, en lo inmediato, continuar colaborando con la psiquiatría nazi en otro hospital llamado Theresienstadt. Y según parece, lejos de ser un rebelde, como él mismo se llegó a calificar. Lo que siguió al incursionar en el terreno del psicoanálisis tampoco exhibe a un hombre precisamente probo. Tras ser rechazado por la Asociación Psicoanalítica de Viena por su nula formación y de haberse negado a someterse a los requisitos de la IPA, se inventó un análisis y otro dudoso análisis didáctico para autorizarse psicoanalista por sí mismo y crear una institución para formar analistas. En palabras de Fernando, un espacio que pretendió ser psicoanalítico en la Viena de entonces. Y esto sin indicios de que se cuestionara su intervención en Spiegelbrunn y sin haber pasado por el diván, lo que pone sobre todo en este dicho su escucha pretendidamente psicoanalítica. Y bueno, pues aquí habría que confiar en las palabras de Juan Diego Castillo, quien sostiene que a veces el análisis funciona, o muchas veces el análisis funciona a pesar del analista. Pues esperemos que hayan funcionado los análisis de mientras se cae. Bueno, Fernando admite la imposibilidad de algunos implicados para poder expresar con palabras situaciones traumáticas e inasimilables como la guerra y sus consecuencias. Entonces, cuidadoso al tratar de fincar la responsabilidad de Caruso, no descarta él qué hubiera hecho yo en el caso que describo. Pero aún sin pretender imaginar que habría sido más lúcido y valiente que Caruso, el investigador tampoco renuncia a todo juicio analítico y moral, por lo que retoma el de Karl Jasper, para quien, si no se opuso, entonces se es políticamente corresponsable y debe asumir las consecuencias de los acontecimientos, siendo una de las consecuencias la dignidad que consiste en reconocer lo hecho y lo sucedido sin evadirlo. Fernando apunta que, por lo contrario, Caruso renunció a todo juicio moral sobre sus actos, lo que no es de soslayarse, considerando que se asumió como psicoanalista y no se dedicó, por ejemplo, a la agronomía. Esta referencia fundacional con aroma de ilegitimidad, término de Fernando, interroga el saber transmitido, pero no invalida al CPM, nos dice el autor, pues la herencia carusiana tuvo poca influencia y consistió básicamente en organizar la formación en seminarios pluridisciplinarios y la preocupación por cuestiones sociales. Aún así, con la presente investigación realizada por Fernando, se trataba de restituir lo ocurrido y no silenciarlo. Fernando sostiene que explicitar el secreto
es un primer paso para asumir la responsabilidad de la mirada propia sobre el asunto. Esta investigación que Fernando González advierte que habrá que seguir trabajando, texto iconoclasta, se subordina a la fuerza de la argumentación. Se podrá o no estar de acuerdo con la perspectiva del autor, pero uno de sus valores radica en que consigue provocar en el lector la reflexión sobre el tema y, en su caso, que asuma su responsabilidad de su mirada al respecto. Cada quien sacará sus conclusiones, nos dice Fernando. Sin duda, en este libro encontraremos ideas que nos ayudarán a pensar la cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Pues yo también agradezco mucho la posibilidad de comentar, no sé qué, comentar este libro con ustedes, y no sé tampoco en qué medida, pero voy a compartir con ustedes un pequeño texto que inicia con una frase de La tregua de Primo Levi, donde dice: Urbinec no era nadie, un hijo de la muerte, un hijo de Auschwitz. Parecía tener unos 3 años, nadie sabía nada de él, no sabía hablar y no tenía nombre. Aquel curioso nombre de Urbinec se lo habíamos dado nosotros. Estaba paralítico de medio cuerpo y tenía las piernas atrofiadas, pero los ojos perdidos en la cara triangular y hundida. Asaeteaban atrozmente a los vivos, llenos de preguntas, de afirmaciones, del deseo de desencadenarse, de romper la tumba de su budismo. La palabra que le faltaba y que nadie se había preocupado de enseñarle, la necesidad de la palabra, apremiaba desde su mirada con una urgencia explosiva. Era una mirada salvaje y humana a la vez. Era una mirada madura que nos juzgaba y que ninguno de nosotros se atrevía a afrontar, de tan cargada como estaba de fuerza y de dolor. El libro que nos entrega en coedición la editorial Tusquets y el Círculo Psicoanalítico Mexicano es un esfuerzo editorial que tiene su marco en el importante esfuerzo realizado por Alejandra de la Garza en la mesa directiva del CPM, junto con Fernando y los autores y las autoras que ahora voy a nombrar, cuyo emprendimiento está enmarcado en la recuperación de la memoria histórica del Círculo. Este libro, que tengo entre las manos y de cuya lectura, de mi lectura, voy a comentar con ustedes de manera sucinta y transversal, es de Fernando González y colaboran en su arquitectura mis queridas colegas Alejandra de la Garza, Katia, Claudia y Eloísa. Si bien, como alguna vez dijo Foucault, un libro es una caja de herramientas, en este caso se comprueba con las características que solía atribuir Michel Foucault al concepto de libro. En efecto, un libro, decía el filósofo, es una caja de herramientas y nada más sencillo y al mismo tiempo más cargado de una fuerte dosis de provocación conceptual que esta definición. Un libro, pues, no es solamente una novela que empieza por el principio, inmediatamente con una acrobacia literaria más o menos preestablecida de acuerdo con la creatividad del autor, termina por el final. Un libro es un componente de innumerables útiles y dispositivos de trabajo, ideas, pensamientos, estructuras y estrategias de razonamiento, y cómo no admitirlo, conceptos y definiciones, temas y argumentos. En suma, es un artefacto en el que se materializan modelos de pensamiento. Este libro es probablemente eso, una enorme e importante caja de herramientas para pensar, para trabajar, para hacerse cargo de múltiples dimensiones de la realidad del tema que le ocupa: Igor A. Caruso, nazismo y eutanasia, pero también de este emprendimiento de hacer posible la memoria y la comprensión y la inteligibilidad de qué es y qué ha venido siendo esta colección o este elenco de instituciones psicoanalíticas en nuestro entorno y probablemente en el entorno más amplio de las influencias que nos han atravesado. Este libro tiene la contundencia y el carácter casi socrático de la persuasión, y es la fuerza de una protrepsis,
casi aristotélica, es decir, de una robusta convocatoria al lector al ejercicio de denuncia que consecuente y consistentemente porta sobre nuestra forma de mirar o de no mirar. Este libro nos invita de todas maneras a mirar, a fijar la mirada en otros lugares. Instala en cierto sentido un grito insistente que convoca a una comunidad y a una comunidad primero configurada en torno al psicoanálisis y ampliada después al destinatario de la lectura historiográfica, para que escuche que la verdad, si de eso se trata, siempre es posible que esté en otros lados. Y ese gesto de obligar a tornar constantemente la mirada con inquietud, con ansiedad, con cierto furor, es quizá la condición única para poder encarar la empresa de dar cuenta de este imposible que es responder a qué es la verdad. Y también a quien quizá el lenguaje griego definió como programa y como método, es decir, a la verdad, más que como predicado con aspiraciones para definir el mundo. Alete, no olvido, desvelamiento. Se trata pues de un libro gesto, de un texto movimiento, un texto motivador que se dirige hacia un uso crítico de la memoria y que, como el vuelo de la mariposa, psique papillón, dice, se dirige hacia todos lados y ninguno, definiendo en su papalotear un trayecto, un campo y un horizonte que parecen ser al final su verdadero objeto de estudio. En este libro, como vamos a ver un poco, lo que hay es un trabajo constante de hacernos mirar hacia varios lados, hacia varias posibilidades, en la construcción de uno y varios argumentos. Este libro efectivamente está constituido, no se los voy a platicar mucho, pero no lo compran, ¿no? Pero este libro está constituido por un ejercicio efectivamente en una primera entrega de discutir y presentar argumentos que están dados en esta colección, en este elenco de textos que fueron puestos a la luz con la investigación de Belín y después con la investigación del mismo Fernando, y parece que tiene algunos textos añadidos, algunos anexos, pero en realidad son textos que deberían ser leídos en paralelo y que están constantemente dialogando de manera transversal con la estructura de este mismo texto. Y ese gesto, se trata pues, como les digo, de ese libro gesto, de ese libro en movimiento, y yo me pregunto, ¿cómo hablar de aquello? Y creo que el libro nos pone directamente de cara a este problema. ¿Cómo hablar de aquello de lo que no se tenía nada que decir? Así lo entiendo yo. Y pienso que eso es más preciso que pretender que había mucho que callar y que a su vez hubo que inventar con la ayuda de la historia. Y este libro trata pues de algo acerca de nuestra institución que no se sabía, dice Fernando, pero que como la carta robada, ahí estaba desde siempre. A mí se me hace que en este caso, en este trabajo, el retorno de lo reprimido, lo que vuelve de otro modo y permite escribir la historia, no está en el hecho objetivo de que un bosque de nuestro árbol genealógico haya colaborado con los nazis. No solamente está en eso. Eso no se sabía. Realmente, y yo creo que es muy genuino y muy legítimo que mucha gente diga con claridad, no se sabía, sino que al saberlo empezamos a mirar de otra forma el contorno de la realidad y sus campos específicos y los campos específicos en los que andamos papaloteando. Se anuló de otro modo la percepción del sentido de nuestras prácticas con la historia del mundo que no ha dejado de transcurrir en nuestro entorno. Yo pensaba un poco si se podría decir a manera de parodia y a lo mejor con una un poco vulgar apropiación o tropicalización del estado semois, probablemente am Spiegelgrund semois, o bien ¿qué pasa con esto de las criptas de la institución? El libro me hizo pensar mucho en lo que Bauman dice en Miedo Líquido cuando apoyado en la reflexión de los trabajos de Hannah Arendt, nos recuerda que no existen los monstruos ni lo monstruoso, sino es por el efecto
de que hay que desplazar justamente una verdad que es la verdad del terror a estas quimeras. El terror, lo verdaderamente insoportable, es la certeza de que dadas las coordenadas correctas de tiempo y espacio y ánimo, cualquiera de nosotros puede ser el terror, lo terrible. Es decir, en su práctica, cualquiera puede ser el sujeto de lo monstruoso. Quizá en esta presentación casi de teratología, yo le ponía, no sería una teratología gonzaliana, al presentarnos de una manera tan fuerte y tan ruda todo lo que se ha ido construyendo, se ha ido sabiendo a propósito de lo monstruoso que pudo haber significado que Caruso se monstrificara en este proceso, no nos interpela también a nosotros en otras serie de partes de nuestra ignorancia y de nuestras prácticas que no necesariamente tienen que ver con esa complicidad hereditaria con el exterminio de los nazis, sino justamente con otras exterminaciones del más acá, con otros posicionamientos frente a lo que está pasando en nuestra realidad no tan líquida, probablemente más concreta. Fernando ha pintado el escenario, quizá ha reconstituido la posibilidad de pensar lo monstruoso con una arquitectura de preguntas que parecen vender como un móvil de su propio juego de equilibrios. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Se vale? ¿No se vale considerar cada uno de estos casos? Y se puede hacer un juicio final y definitivo si no se hace un estudio detallado y cuidadoso de todo lo que se va presentando en el análisis de este trabajo. Primero, en la arquitectura del texto se hace cargo de la cuestión teórica, pero no de la cuestión teórica en abstracto, de la construcción, de la producción de una teoría de la historia y de la historiografía y de la teoría del psicoanálisis de cara a esta teoría de la historia y de la teoría, para fabricar y presentar la posibilidad de pensar qué contexto de historia, ojo, bajo qué ciertas circunstancias podría ofrecérsele una razón a la sin razón. Cómo trabajar, pues, la relación entre la historia y el psicoanálisis, los historiadores y el psicoanálisis en la construcción de este evento y de estos contextos. Por otro lado, en un segundo bloque, digamos, probablemente no necesariamente correspondiente al capitulado, se trata del desmenuzamiento del uso de las herramientas derivadas de distintos emplazamientos autorreferidos como hace el psicoanálisis, desde donde en este trabajo se apuntaran y sustentan prácticas y posicionamientos clínicos, teorías y afectaciones gremiales y gregarias, y que están representadas por un elenco de 10 narrativas seleccionadas por Fernando. Y digo un elenco de actores austroalemanes de cepa o de formación que en algún sentido se van posicionando y reconociendo como analistas de cara a su propia reacción frente a los trabajos de Benítez, ya sea dentro del marco y del ámbito, como ya lo han dicho quienes me han antecedido en la palabra, dentro del marco y el contexto de la misma sociedad psicoanalítica austriaca, o bien desde el marco y el contexto de las recepciones que hemos hecho en estos lares de este mismo texto. Después de esto, estatuir sobre el problema de la eugenesia, jurídica y fenomenológica, que se desliza hacia el exterminio, es decir, explicar cómo, desde la contextualización misma de muchos textos que podrían hablar y contextualizar a la eugenesia, y aquí digo que justamente está la transversalidad del texto. Fernando lo aborda en un capítulo, pero también lo aborda Claudia en su contribución, en su capítulo, digamos, ¿no? Es decir, pensar un poco en este horizonte de lo injustificable. Cualquier esfuerzo por racionalizar y comprender por qué la eugenesia parece arrojarnos de todas maneras al escenario de lo absurdo y del sinsentido. Y este trabajo de ir racionalizando, de ir apuntalando, de ir referenciando y repertoriando el trabajo, el tema de la eugenesia, le permite a los autores, en este caso a los autores de todo el mundo, enmarcar la erradicación,
enmarcar la radicación del problema de la eugenesia en este contexto, digamos, polémico de reconstrucción del papel de Igor Caruso en su participación en este hospital y en la institución finalmente psiquiátrica y médica que va a justificar a la larga las políticas de exterminio que parecían primero, y no digo solamente casi irónico, políticas de depuración o de perfeccionamiento racial. Los tres textos que siguen en la estructura de este trabajo dan cuenta efectivamente de cómo, y bueno, y son tres textos que además llegan al final del trabajo, casi a partir de la página 118, son los textos que empiezan, después de construir todo el contexto de explicación, todo el contexto de reflexión, el problema de la eugenesia, son los textos que nos ofrece Fernando, los tres textos de Fernando, que nos presentan bueno, lo voy a poner, ya no me gustó como lo puse aquí, lo voy a decir de esta manera, nos presentan la realización de que no solamente es un problema teórico con el que tenemos que vernos, sino que hay una serie de informaciones concretas que nos ofrecen los textos, no solamente los que ya nos había dado Evelyn, sino también los que va encontrando Fernando en las entrevistas y en este trabajo previo que se hizo de la recuperación de la memoria histórica del círculo. En este contexto se van encontrando como los referentes empíricos concretos. Sí, efectivamente, los diagnósticos de Caruso, pero también todas las polémicas que surgen en términos de una leyenda carusiana. ¿Quién era este Caruso? Ya lo han dicho también mis compañeros en la palabra previamente. Este Caruso que pasó como un mártir, este Caruso que pasó como un rebelde, y este Caruso que finalmente no pasó por el mal. Sí, gracias. No pasó por el mal. Y lo que pone en un problema tremendo a todo aquel que se diga, digamos, construido de cepa carusiana. ¿Cómo sería posible que hubiera habido una transmisión, o de qué habría sido la transmisión, cuando efectivamente el fantasma se fantasmiza desde antes de morirse, y el fantasma se encripta desde antes de desaparecer? Es decir, ha borrado de alguna manera el rastro o la posibilidad de una cierta genealogía, no de la de nosotros como círculo, sino de su genealogía efectivamente, con este pensar dentro de la historia de la institución psicoanalítica. Si no se psicoanalizó, o si lo que hizo como psicoanálisis parece más bien una tramitología de posicionamiento para poder estar desde una cierta simulación en un mundo más o menos con las realidades y la estetización de su performatividad, digamos, intelectual, académica, casi comercial y constructora de una imagen. Entonces, ¿qué nos heredó? ¿No? Sería un poco la pregunta. En este ¿qué nos heredó? Quizá aportan mucho los textos de Katia, de Claudia, de Alejandra y de Loisa. Yo había pensado un poco en esta figura. El exterminio, parece que el exterminio provocó la producción de un testigo en algún sentido involuntario y al mismo tiempo muy útil para reconstruir esto. No se trataba solamente al no tratarse solamente del exterminio de los judíos, al no tratarse solamente del exterminio de un grupo visible, al hacerse cargo del exterminio de todos aquellos sin nombre, sin palabra, sin viabilidad, sin posibilidad de historizarse, homosexuales, gitanos, otras etnias, pues en consecuencia, al tratarse del exterminio de los propios que no tenían las cualidades de salud, psíquicas,
para integrarse en un proyecto histórico fundado desde el Estado, realmente lo que se trataba de aniquilar. Me parece que esta es la gran riqueza de los otros textos que complementan el trabajo de investigación de Fernando. Se trataba de destruir a la humanidad. Esta era a la que había que destruir. Finalmente, destruyendo la diferencia. Destruyendo la diferencia se diluye completamente toda posibilidad de producción de la misma humanidad. Comparto con ustedes otra verdad, y la última, la del honor de platicar sobre un trabajo que me abre los ojos sobre un panorama inédito que se nos viene encima, y la oportunidad de pensar desde ese horizonte otra vez el sentido de la vida social. Pero sobre todo comparto mi reconocimiento al trabajo amoroso y a la paciencia apasionada de Fernando y de Katia y de Claudia y de Luisa y de Alejandra, porque este tema se posicione en nuestras conciencias y complete nuestro panorama de comprensión. Termino un poco como inicié, hablando de libros, no de uno, sino de todos. Dice Alan Bloom, rescatando lo que Jenofonte decía de Sócrates en relación al sentido más profundo de la amistad. A mí, cito, me deparan mayor placer los buenos amigos, y si doy con algo bueno, se los enseño a ellos y los presento unos con otros. Y junto con mis amigos recojo los tesoros de los sabios que dejaron escritos en los libros. Los amigos leen juntos y hablan sobre la vida que les gustaría llevar mientras la están viviendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estas presentaciones tan diferentes y al mismo tiempo tan agudas, tan, digamos, tan cariñosas, por decir, dentro de un tema que implicó una tragedia, una verdadera tragedia y una masacre. Quisiera nomás decir algunas palabras y voy a empezar precisamente por Primo Levi, alguien al que yo estimo hondamente, que hace poco salió un libro que todavía no me llega, me mandó a pedir, pero el historiador que lo sacó hace poco cuenta sobre un texto de Primo Levi que a la pasada cuenta lo siguiente: cómo él participa en el grupo donde fusilan a dos miembros de la resistencia italiana, en donde él estuvo en 1943. Dice: nos habíamos visto obligados por nuestra propia conciencia a cumplir una condena y la habíamos cumplido, pero habíamos salido de ella destruidos, destituidos, deseosos de que todo acabara y de acabar nosotros. La condena a muerte en diciembre del 43 de los partisanos Fulvio Obeso y Luciano Savaldano, de 18 y 17 años respectivamente, a manos de sus compañeros, a los que también se refiere en la entrevista a Ana María, la hermana de Primo Levi, y dice: no hay evidencias de que mi hermano participase personalmente en la decisión de ejecutarles, aunque yo creo que no la desconocía. En cualquier caso, 30 años después, él eligió compartir y publicitar la responsabilidad de esa decisión, no como una falta colectiva, sino como un compromiso colectivo, algo terrible, pero que él creía necesario. Empezamos por Primo Levi. Como ven, la situación es límite, donde partisanos, dos compañeros, no queda claro porque no he recibido el libro, habían puesto al grupo en una situación de peligro, no tenían dónde guardarlos y entonces decidieron fusilarlos, ¿no? La situación es como muy fuerte, asumida por Primo Levi, y yo no sé si esto de alguna manera influyó en su posterior suicidio, siendo un tipo de una delicadeza ética tan notable como se puede apreciar en sus libros. La presentación empiezo rápidamente, son 4 hojitas así con letra grande. Este libro trata de una historia dolorosa y trágica provocada por el proyecto purificatorio nazi con su propia gente, considerada inepta para ser educada o útil para trabajar.
Se trata del drama de un conde ruso blanco colocado en una situación límite que antes de vivirla a fondo buscaba reunirse con sus padres que vivían en Bélgica y que estos disuadieron de ir a este país porque estaba infestado de nazis. Y para su mala suerte, tenía un cuñado nazi, profesor de la universidad, que convenció a su cuñada y al conde de dirigirse a Viena. Por cierto, también infestada de nazis, con la promesa de ayudarle a buscar un trabajo en la universidad. No lo consiguió, fue el primer intento. Y terminó en el corazón de la masacre en 1942 en el hospital Am Spiegelbrunn, haciendo test durante 8 meses para ayudar a afinar los diagnósticos de sus jefes psiquiatras que no contaban con herramientas de medición para calibrar la relación entre la edad mental y la cronológica. En síntesis, de colaborar para que se pudieran tomar las decisiones de quienes no deberían vivir y con esto librar al Estado nazi de cargas económicas innecesarias. Este tipo de test practicados en otro contexto, lo más que puedan provocar es no entras a tal escuela y si quieres te vas a todo. En un contexto como este se convierte en algo mortífero. Situación límite. Se trata de que el citado conde no pudo decir no a la actividad mortífera para la que fue contratado, sabiendo desde el principio las consecuencias que se podrían derivar de su actividad y además no corriendo peligro inminente para su vida, con el hecho además de que su mujer tenía trabajo como bióloga. Situación límite sin duda que no se le desea a nadie. Se trata de que este conde con un doctorado en psicología en Lovaina, que justamente había hecho su tesis con el tema, lean ustedes, la noción de la responsabilidad y de la justicia inmanente en el niño. Quizá le faltó extender dicho tema al adulto. Logró conseguir al final de este año un mejor trabajo con un mejor sueldo en un hospital dirigido por un príncipe católico, Austerberg, que terminando la guerra salió corriendo hacia Concepción de Chile, y nazi, en donde se trataban adultos neurotizados, soldados y rebeldes al régimen. Ahí sufrió la irrupción de un caso de una niña en shock que iba para el Spiegelbrunn y que por equivocación llegó a ese lugar. Niña a la que no pudo salvar sabiendo lo que le esperaba. Experiencia a la que calificó como recuerdo estremecedor. Sin duda lo fue. En ese recuerdo desgarrador, en esa experiencia de impotencia, aparece un signo de no consentimiento que no pareció hacerse evidente en el anterior hospital. Se trata de que después de la guerra decidió autorizarse como analista al parecer con el mínimo de formación y fundar en 1947 el CPN, el año en que yo nací, o sea que yo no tengo mucha responsabilidad en esto. En sus inicios con psiquiatras nazis o simpatizantes del régimen con mínimas excepciones. Por lo pronto, bajo la inspiración de Carl Gustav Jung, tan cercano a los nazis en su momento. Con este segundo acto se hace presente una segunda manera de no poder poner un límite. Esta segunda ya sin el nazismo gobernando, aunque sí todavía muy presente en las relaciones y en las cabezas. Felipe decía que faltan más anexos. Hace 3 días me acabo de encontrar un artículo muy bueno sobre la manera como los austriacos reformularon su memoria histórica después de la guerra, incluso poniéndose en su memoria oficial como víctimas de los alemanes, lo cual es el colmo. Ese contexto falta, y eso sí, en el remoto caso de que haya una revisión, lo pondré para el beneficio de lo que señala Felipe, entre otras cosas. Se trata además de que 2 mexicanos y un español decidieron por diferentes razones ir a formarse al Círculo Vienés de Psicología Profunda y confluyeron a inicios de los 60 en Viena. Uno de ellos estudió además con Hart Schulz Henkel, el psicoanalista o pretendido tal al que Freud descalificó antes de irse al exilio, el psicoanalista que ayudó a desjudaizar el psicoanálisis, con lo cual se murió de gloria, por tratar de salvar el psicoanálisis. Los otros 2 se toparon con un Caruso que ya comenzaba a hablar de Freud, de Marcuse y de Sartre, etc. Se trata de que los 3 que confluyeron en Viena tomaron caminos diferentes.
el que estudió con Schulhenge, decidió a su vuelta a México terminar su formación psicoanalítica en la APM. El otro mexicano se adhirió con pasión al psicoanálisis alemán, y el español emigró a México y su pasión era fundamentalmente Francia y no solo la psicoanalítica y Freud. Se trata también de las reacciones de colegas austriacos y mexicanos frente a las noticias del Spiegel Grund y la fundación del Círculo Vienés de Psicología Profunda. Reacciones en diferentes contextos y años, 79, 2008, 2012 y ahora. Se trata de que las reacciones más opuestas fueron considerar el asunto sea como una difamación o en el otro extremo como una cripta nazi instalada esta vez en el círculo psicoanalítico. Tengan cuidado. Este segundo implicó el supuesto de admitir una continuidad sin fallas entre el acontecimiento de 1952 y 47 y la fundación del Círculo Psicoanalítico Mexicano, modelo que recuerda al mítico cristiano del pecado original o al de la limpieza de sangre instaurado en el siglo XVI. Se trata de cuestionar estos modelos simplificadores de continuidades. Una buena lectura de Foucault, de Michel de Certeau, de Freud con su continuidad equívoca leyendo el Moisés hubiera servido a estos colegas para pensarse un poco mejor las cosas y no simplificar a ese grado. Se trata de una tragedia y no de una difamación. Se trata de articular dos historias del psicoanálisis en relación con Viena y México. Aquella que fue cediendo a las exigencias de los nazis para tratar de salvar al psicoanálisis al precio, entre otras cosas, de expulsar a los miembros judíos, y aquella otra en la cual el psicoanálisis en su misma raíz conspira contra el racismo y las diferentes tentaciones y acciones purificatorias. Se trata también de asumir una historia invisibilizada en el CPN y no solo ahí, y sacar las consecuencias. Se trata de un impensado que, a pesar de colgar a vistas en la chimenea del CPN, no fue interrogado hasta que una colega se le ocurrió apretar una tecla de Wikipedia. Se trata de que, una vez sabido y plenamente corroborado, había que hacerlo público sobre riesgo de que, de no hacerlo, no tendríamos cara para seguir ejerciendo como psicoanalistas. Se trata de comenzar a investigar otras de nuestras más caras genealogías, la francesa, esta sí más presente, y averiguar cómo los maestros de la posguerra se las arreglaron con la ocupación. Se trata de no olvidar la contradictoria historia del psicoanálisis y del CPM cuando nos propongamos transmitirlo. Se trata de una combinación entre lo insoportable, lo impensado y diferentes tipos de silencios. Y respecto a esto último, termino, se les va a sorprender, con las palabras de Monseñor Sariege, arzobispo de Toulouse, emitidas en 1941 en plena ocupación alemana. Cito: los silencios hablan, silencios de muerte, silencio de divinidad, silencio de maduración, silencio de recogimiento, silencio de prudencia, silencio de servilismo, silencio que es un acto. Y junto con estos varios silencios que no remiten sin más al servilismo, las cadenas de solidaridad que se opusieron a la cobardía y colaboración de una parte de la población, tanto en Francia como en Alemania, como en Austria, etc. Cadenas compuestas por rechazos anónimos, discretos, silenciosos, modestos, que conforman la realidad multiforme del no consentimiento. Se trata, muchas gracias.